y a los que nos escuchan también a través de las redes sociales, en lo que es en el Facebook o otras plataformas. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Amén. ¿Cuántos han venido dispuestos a que Dios les hable? Amén. Qué bueno, yo también. Amén. Así es de que si hemos venido, hay que aprovechar el tiempo, hay que dar lo mejor de nosotros, que ese es el tema de esta tarde, dando lo mejor para el mejor. ¿Quién es el mejor? Dígalo recio. ¿Quién es el mejor? Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él es el mejor. Y nosotros también tenemos que dar lo mejor para Él. Lo mejor que nos resta de nuestra vida. Amén. Estaba viendo las noticias, como muchas veces es inevitable ver las noticias. Hace que un par de días se murió un jugador de fútbol, muy profesional, jugador de fútbol europeo, que él jugaba en el equipo del Liverpool de la primera división de Inglaterra. Sí, se llamaba Diogo Jota. Mire cómo son las cosas, recién casado, tenía la vida por delante, todo, pero tristemente, hermanos, por eso les digo, la vida es muy frágil. La vida es pero muy frágil. Hay que estar siempre conectados con Dios, porque nos podemos, hermano, ir en cuestión de minutos. ¿Ustedes creen que ese joven pensaba que se iba a morir ese día? ¿Verdad que no? Entonces necesitamos estar conectados con Dios y dándole lo mejor al Señor para que el día que nos sorprenda la muerte, no nos vayamos, hermanos, de una manera triste, sino que dejemos, hermano, en esta tierra lo mejor para el Señor. La muerte va a llegar, es lo único que es inevitable, hermanos, en este tiempo, pero que nosotros estemos preparados al 100%, dejando las cosas, hermano, que no nos ayudan y dándole todo para el Señor. Amén. Abra su Biblia en el libro de Lucas. Hoy es la última semana de la serie Aún hay tiempo. ¿Cuántos saben que todavía hay tiempo, hermanos? Todavía hay tiempo, hermanos. Todavía hay que aprovechar el tiempo. Mire, también antes de leer, quiero mencionar lo que pasó en Texas. En Texas les vino como si fuera un diluvio. ¿Sí o no? Un diluvio terrible. Nuestra hermanita Jaquirén vivía en Texas. Y, hermano, fue tremendo. Yo vi por las noticias, hermano, cómo se desbordaron, hermano. Los carros parecían carritos de juguete. Entonces está ocurriendo algo tremendo. Estamos viendo tiempos difíciles, pero aún hay tiempo de ponernos en la brecha con el Señor. Amén. Vaya conmigo entonces a Lucas, capítulo número 10. El tema es dando lo mejor. Diga, lo mejor. Para el mejor, diga. Para el mejor, amén. Está en Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42, vamos a leer. ¿Cuántos trajeron un ejemplar como este? Qué bueno, yo también. Así es de que leemos la palabra del Señor. Antes de eso vamos a orar para que Dios sea el que nos hable en esta tarde y que nos hable en nuestra vida y que salgamos de aquí mejor que como venimos, que nos vayamos bien alimentados de la palabra del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Dios Todopoderoso, esta tarde por tu, Señor, tu misericordia antes que nada, porque nos has, Señor, permitido levantarnos, despertarnos, Señor, y ponernos sobre nuestros pies esta mañana, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias por el privilegio que nos das también de respirar, Señor, por nosotros mismos, que no estamos necesitando ningún aparato, Señor Dios. Gracias. Por eso, Señor, te damos nuestra vida, te damos nuestro tiempo, te damos, Señor, la atención, Señor, a ti porque tú te la mereces. Gracias por los que estamos aquí presentes también y los que nos escuchan a través de las redes sociales. Que tu palabra traiga, Señor, bendición a cualquier rincón del mundo y pueda traer, Señor, el alivio necesario a cada persona que necesita, Señor, de tu palabra. Háblanos, Señor. Hacemos un lado a Octavio, Señor, y sabemos que tú, Señor, eres el que nos va a hablar esta tarde, Padre Celestial. Que tu Espíritu Santo, que el poder de tu Espíritu Santo nos hable, nos redarguya y Señor, nos diga cuál es tu voluntad santa y perfecta. Te lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dicen amén, hermanos. Capítulo 10 de Lucas, verso 38. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María
la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Verso 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos, por favor? Estupenda la palabra del Señor. Amén, hermanos. Muy emocionante la palabra del Señor. Fíjense que vivimos en una época donde hay mucho, hermano, ¿qué diría yo? Esta palabra, movimiento, agendas, hermano, mucho trajeteo para aquí, para allá. Y no nos hemos dado, hermanos, el tiempo de poner una pausa. Necesitamos mantenernos y poner un poco de pausa a la vida que ahorita, especialmente en el siglo XXI, hermano, el mundo lleva una vida rápida. Crecemos, hermano, más bien, nacemos, crecemos, hermano, nos reproducimos y de repente al otro ya estamos, hermano, partiendo a la eternidad. Por eso el Señor, hermano, en esta oportunidad nos habla de que pongamos un poco de pausa y prioricemos las cosas que son más importantes. A menudo confundimos, hermano, todos, la actividad, hermano, en el Señor o la actividad al servicio con la espiritualidad, pero no es igual. La actividad, hermano, qué bueno que seamos activos para el Señor. ¿Cuántos son activos para el Señor? Qué bueno que tengamos ese deseo de servir al Señor, de tener, hermano, de estar involucrados, activos para la obra de Dios. Pero muchas veces, hermano, eso no es lo mismo que ser espiritualmente hablando. Porque podemos venir, hermano, y estar, hermano, sirviendo y todo, pero muchas veces estamos desconectados del Señor. O también muchas veces confundimos el servicio con la comunión. La comunión, hermano, es interesante, es importante. Si me pone atención, por favor, es importante tener una comunión con el Señor. No solamente el servicio es importante, pero la comunión es mucho más. Amén. Pero entonces la pregunta sería aquí: ¿qué es lo más importante para Dios en nuestra vida? Usted puede responderse usted solo. ¿Qué es lo más importante para Dios en nuestra vida? Repito. ¿Cuál es lo más importante que Dios, hermano, espera de nosotros? ¿Qué creen, hermanos? Dios espera de nosotros tener una comunión todos los días. Eso es lo que, hermano, quiere Dios de cada uno de nosotros. Y ahora, en este tema, hermanos, ¿cuántas se llaman Martas aquí? Nadie, ¿verdad? ¿Marías? Bueno, no se llama Marta ni María ninguna aquí. Ojalá Dios traiga algunas Marías y Martas también. En el en el versículo número, vaya conmigo, tal vez ahí mismo, en Lucas 10. Y fíjese lo que dice que aconteció, en el texto que leímos al principio, que Jesús, yendo de camino, dice, entró en una aldea. Cuando entró él a una aldea, significa que entró a un lugar donde vivía una familia, y la familia era la familia de Marta, María y Lázaro. Y Jesús acostumbraba a ir mucho a esta casa de estos hermanos. Pero dice que Marta le recibió en casa. Una mujer que estaba muy disponible, era una mujer, una anfitriona muy buena, muy amable, y le recibe en casa al Señor. ¡Qué bueno! Pero quiero que noten algo muy importante aquí. Pero dice que ella, o sea, Marta, tenía una hermana
que se llamaba María. Pero miren lo que pasa aquí. Inmediatamente cuando el Señor Jesucristo entra, dice, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. O sea, quiere decir que el momento que Marta le abre la puerta al Señor, en el momento que Jesús entró, María, hermano, rapidito, se sentó a los pies del Maestro. Y eso es lo que hoy, hermano, estamos escasos de, hermano, escuchar la voz de Dios. Cuando venimos al servicio, muchas veces perdemos el tiempo en otra cosa y necesitamos estar atentos a lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios nos quiere hablar, a lo que Dios quiere decirnos, hermano. Que dejemos un momento el afán de allá afuera. Que dejemos un momento, hermano, los negocios de, hermano, de allá afuera de trabajo y pongamos atención y nos sentemos a los pies del Maestro a escuchar su voz. Porque, hermano, el Señor para eso, cuando Él está ministrándonos, tenemos nosotros que estar todo oído, todo atentos. ¿Para qué? Para que el Señor nos ayude, nos ministre y nos diga lo que Él quiere en estos tiempos. Algo que tengo que mencionar también. Si usted notó, dice que María al momento se sentó a los pies del Señor. Ella no le importó si su hermana tenía quehaceres. Le aseguro que María también le ayudaba en los quehaceres a Marta. Pero ella dedicó ese momento especial. Ella, hermano, puso en primer lugar y más bien estaba dando lo mejor de ella en ese momento para el Señor. Por eso hay que aprovechar el tiempo, hay que dedicarnos al Señor, porque la muerte nos puede sorprender. El tiempo es muy corto para, hermano, estar perdiéndolo en otras cosas, en cosas que no son edificantes, en cosas que son temporales. Es necesario darle lo mejor al Señor. Vaya conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles. Quiero mencionar algo que tengo que mencionarlo. En aquellos tiempos se acostumbraba, hermanos, que hombres que eran personas líderes, hermano, que lidiaban con cosas espirituales o teológicas, hermano, las personas tenían esa costumbre en esos tiempos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, mientras usted llega, se lo voy a comenzar a leer, veis, capítulo 22, verso 3. Hechos 22, 3 dice, mire lo que dice el apóstol San Pablo, antes Saulo de Tarso, dice, yo, desierto judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, pero mire cómo dice, note lo que dice ahí, instruido a los pies de Gamaliel. O sea, quiere decir que, hermano, era algo que cuando llegaba este hombre o los hombres que eran, hermano, personas que se dedicaban a estudiar la palabra, hombres que estaban dedicados a enseñar al pueblo, hermano, personas paraban todo, dejaban a un lado todo y se ponían a escuchar a estos hombres. Y Gamaliel fue el que instruyó a Saulo. Fue Gamaliel el que le comenzó a enseñar acerca de la Biblia, de la Torá, hermano, de lo importante que era servir a Jehová de los ejércitos, hermano. Pero de un momento a otro, Pablo, hermano, toma, hermano, quizás las cosas de una manera equivocada también. Porque creció mucho, comenzó a saber mucho, pero dice que estaba a los pies de Gamaliel. ¿Sí o no dice eso? Estrictamente conforme, dice, a la ley de nuestros padres. Pero mire lo que dice, celosos de Dios como hoy lo soy ustedes. O sea, Pablo había tomado, como le digo, el servicio a Dios, pero de una manera equívoca. Pero cuando, hermano, comienza el crecimiento de este hombre, estaba a los pies de Gamaliel. Así como María se puso a los pies de Jesús, dejó todo, hermano, quitaron de sus vidas, hermano, de su tiempo, todas las cosas que estuvieran interrumpiendo al Señor. Y así nosotros, hermano, el Señor quiere que comencemos a dar lo mejor, pero, hermano, pero ya hay necesidad de dar lo mejor de nosotros. Hoy en día hay mucha necesidad de dar lo mejor, que hoy Dios levante a muchas Marías. Que Dios levante a Marías, mujeres que se detengan y se pongan a los pies del Maestro para servirle, para honrarlo, para dedicar toda su vida. Eso Dios quiere. La pregunta es, ¿dónde están las Marías? No hay.
No hay. No hay mujeres que vengan, que escuchen la palabra de Dios y que pongan atención al Señor. No hay, hermano, ese deseo de servirle al Señor. No hay. Solamente estamos afanados como Marta. Y no es que estuviera haciendo algo malo Marta, para nada. Pero su mente, su corazón estaban en otro lugar cuando debería de haber estado también ahí a los pies de Jesús, hermano. Y hoy en estos tiempos la gente está así. Prefieren, hermano, hacer cosas y piensan que están sirviendo a Dios. Pero su corazón todavía no está, hermano, rendido a los pies del Señor. Marta. Una mujer servicial, pero distraída. Amén. Distraída. Como muchas. Hoy, en la actualidad, llamadas cristianas, muchas mujeres están como Marta. Serviciales son, pero distraídas. Ustedes no. Ustedes no. No son la excepción. Necesitamos estar atentos para el Señor. Necesitamos dejar el nombre de Marta y ponernos, hermano, el nombre de María mejor. Para que cuando, hermano, empezamos a dedicarnos al Señor, estemos atentos. Y al rato, hermano, ese mismo deseo de servir al Señor se va a transformar en algo diferente. No, hermano, solamente en servir y después ignorar lo que el Señor estaba ahí presente. Por eso cuando el Señor está aquí presente, no debemos ignorar su palabra. Debemos manifestarle el amor al Señor. Por eso cuando estén los cánticos, hermano, usted levante sus manos. ¿Por qué? Porque aquí está el Señor, hermano, y usted tiene que estar a los pies de Jesús. Amén. Marta no estaba haciendo nada malo. Estaba sirviendo al Señor, ¿sí o no? ¿No le abrió la puerta, pues? ¿Sí o no? Pero lo hacía, o lo hizo, con un corazón afanado y turbado. Incluso se atrevió a decirle al Señor: Señor, ¿qué no te fijas tú que María, mi hermana, no me está ayudando? Le tuvo que decir al Señor, hermano, cuando el Señor sabe todo. ¿Sí o no lo sabe el Señor? Él lo sabe todo y ahorita lo vamos a ver. Pero nos vamos ahorita a dedicar a estas dos mujeres, a Marta. ¿Cuál fue su vida de ella? Turbada, afanada en las cosas. Y como lo menciono, hay muchas mujeres así en estos tiempos, hermano, que llamándose cristianas están turbadas, afanadas por las preocupaciones, hermano, de muchas cosas. A veces hacemos cosas para Dios, amén, pero no con Dios. O sea, lo hacemos para Él, pero Él no está con nosotros. Amén. Entonces Marta necesitaba tener una pausa. Así como muchos y muchas de nosotros necesitamos tener una pausa. Para ver algo importante, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Vaya conmigo. Para ver cómo Dios quiere que nos detengamos un poquito. Y ese afán, hermano, esa vida turbada, esa vida de desenfreno, esa vida de hermano, de hacer tantas cosas, pero dejar al Señor, hermano, plantado literalmente. Cuando deberíamos estar este domingo, hermano, que es día del Señor, estar aquí, hermano, todos dispuestos a servirle al Señor, estar a sus pies, adorándolo, sirviéndolo, hermano, dándole gracias a Él. Ni un día, hermano, ni unas 2 horas podemos estar aquí. Cuando la semana tiene 168 horas y nosotros no podemos ni 2 horas regalárselas al Señor. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Por qué no le dan lo mejor a Dios? Muchos decían, por ahí yo me acuerdo cuando me convertí, le dan la carne al diablo y los huesos a Dios. Cuando la gente ya se harta del mundo o se cansa, pero ya están en un caminar más allá que para acá, cuando le deberían de dar lo mejor al Señor. Mire lo que dice Apocalipsis 2, verso 2.
Así es que a veces hacemos cosas para Dios, pero no con Dios. Dice el Señor su palabra poderosa en Apocalipsis, dice, yo conozco tus obras. Él las conoce. Marta dice, yo conozco tus obras. Sí, Marta, yo conozco tu arduo trabajo. Sí, claro, y tu paciencia para estar ahí cocinando, para hacer esto y para lo otro. Sí, Marta, yo lo conozco, dice el Señor, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Has tenido paciencia, dice, y has trabajado arduamente. Qué lindo, Marta, qué bonito. Por amor de mi nombre. Y no has desmayado, sigues abriéndome la puerta todavía. Pero dice el Señor, y nos dice el Señor, a muchos nos dice el Señor esta tarde, a muchos nos exhorta el Señor, también a los oyentes de la internet. Dios nos dice esto, pero tengo contra ti algo, dice, que has dejado tu primer amor. Cuando el primer amor, hermano, se quita, se muere, todo cambia. Podemos servir, podemos venir, hermano, y podemos hacer grandes cosas, pero el primer amor se ha ido. Y Dios quiere que mejor regrese ese primer amor, hermano, que Dios quiere que vengamos a los pies de Jesús como el primer día que nos convertimos. ¿Cuántos se acuerdan de ese primer día? Que lloró usted. Yo me acuerdo muy bien. Cuando yo me entregué al Señor, llorando a los pies de Jesús, hermano, reconociendo mi necesidad del Señor. Y ahí está, eso es lo que Dios dice. Podemos trabajar mucho en la obra, pero no con Dios, hermano. Lo podemos hacer para Él, pero estamos apartados. Y el primer amor necesita regresar. ¿Cuántos dicen amén? Necesita regresar. Eso dice la palabra. Que has dejado tu primer amor. Ahora la pregunta es, ¿estamos tan ocupados en las cosas de Dios que hemos olvidado al Dios de las cosas? Porque se tiene que notar. Si servimos, pero también tiene que haber esa comunión con Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? María. Dejamos a la pobre Marta a un ladito. María se sentó a los pies del Señor, ¿sí o no? En esa época, escuchen bien, en esos tiempos, era un símbolo de humildad y discipulado. O sea, María, al momento que el Señor entró a su casa de ellos, que era una casa, me imagino, humilde, hermanos, no como sus casas, sino como las casas, hermano, de aquel tiempo eran humildes, quizás con tierrita, casas humildes, hermano, todos tenían sus sandalias, pero lo más importante es que había llegado el mejor, hermano, a la casa de ellos, que era Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y el momento, hermanos, que él, hermano, se sienta para enseñar, María detuvo todo lo que estaba a su alrededor y fue y se sentó a escuchar lo que el maestro decía. Eso es lo mejor que debemos hacer. Pero estamos faltando a eso. Por eso el versículo número lo que dice, mire. Verso 40 también de Lucas. Pero Marta se preocupaba. ¿Con muchos qué? Quehaceres. Ay, es que tengo que limpiar la estufa. Es que tengo que lavar la ropa. Es que tengo que hacer esto. Es que tengo... Eso tiene que dejarse en pausa cuando Jesús llegue. Porque Jesús es más importante que todo eso. ¿Sí o no? Cuando se trata de servicio el domingo, aunque ya van a ser las 2, paramos todo lo que está ahí. ¿Por qué? Porque vamos a ir a ponernos a los pies del Señor este domingo y necesitamos no estar afanados. Eso puede esperar, pero Jesús no puede esperar. Por eso no deberíamos de llegar tarde al servicio. Tenemos que hacer el tiempo, hermanos, para estar a los pies de Jesús. Que al momento, hermano, que se abran las puertas de la iglesia, ya estemos aquí adorando al Señor, hermanos, sirviéndole como María a los pies del Señor. Y por eso el Señor no es que no amaba a Marta, sino que la reprendió. Y tuvo, como le digo,
pues se atrevió a decirle al Señor. Hay una versión de Nueva Traducción Viviente, el verso número 40, se lo voy a leer. De Lucas capítulo número 10. Mire lo que dice. Porque aquí dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pero mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Mire. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Ya tenía esa desesperación en su corazón, esa impaciencia. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Verso 42. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Y esa cosa es preocuparse de que estés a los pies de Jesús. Ahí sí preocúpate. Ahí sí preocúpate, hermano o hermana. Si no estás a los pies de Jesús, preocúpate. Worry about it. Por eso el Señor dijo, mi apreciada, mi querida Marta, estás preocupada y tan inquieta. Su corazón estaba en otro lugar, no estaba ahí. Aunque estaba sirviendo, pero su mente y su corazón estaban en otro lado. Cuando debería de haber enfocado su mente, su mirada y su deseo a estar ahí cerca del Maestro. Ella estaba inquieta, estaba turbada, estaba, hermano, pensando en si la serie iba a salir bien y si, hermano, las cosas estaban bien acomodadas. Pero el Señor le dijo, no, Marta, no es así la cosa. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, dice el Señor. Y María la ha descubierto y nadie se la quitará. Nadie se la quitará. María eligió lo mejor, ¿sí o no? Amén. María dio lo mejor de ella. María aprovechó el tiempo y dio lo mejor que tenía para su Señor. Hermano, se sentó ahí a escuchar la palabra porque sabía que no todos los días iba el Señor a llegar a su casa y ella aprovechó la oportunidad. ¡Oh, qué bendición de tener mujeres como María en estos tiempos! No hay. Se preocupan por otras cosas. Están preocupadas por el trabajo, por el afán. Pastor, pero es que a mí ¿quién me va a dar de comer? Dios. Pastor, pero a mí ¿quién me va a ayudar? Dios. No te preocupes por eso. Lo que te debes de preocupar, como dice la Biblia, es que adores al Señor. Esa debe ser tu preocupación. Cuando se acerque el fin de semana, cuando se acerque el día miércoles que tenemos servicio, o el domingo, ahí deberíamos de estar preocupados. Ya va a ser el día, yo tengo que estar preparado para ir a los pies del Señor. Se andan preocupando por otra cosa. Filipenses capítulo 4, verso 6. Vaya conmigo también. Aquí sí leemos la Biblia, amén, hermanos. Y aquí leemos lo que está en la palabra del Señor. Y también lo voy a leer en las dos versiones, porque me gusta la de la Reina Valera. Y también me gusta la Nueva Traducción Viviente. Filipenses capítulo 4, versículo número 6. ¿Ya lo tiene? Dice, por nada estéis afanosos, dice la palabra del Señor, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos como Marta, por nada. Lo que debemos estar afanados es por buscar a Dios y servir al Maestro. Dicen amén. No se preocupen, la Nueva Traducción Viviente, capítulo 4, verso 6.
No se preocupen por nada, dice Pablo. En cambio, oren por todo. Eso sí, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. No se preocupen por nada. Lo que nos debemos de preocupar es por agradar al Señor. ¿Sí o no? Eso es nuestra preocupación principal. No las cosas de este mundo temporales, sino las cosas eternas, hermano. Pero debemos de poner en práctica la palabra, no solamente decir amén, y hermano, para la otra semana ya estamos afanados y no venimos, y hermano nos ganó otras cosas que el Señor. Entonces, ¿qué pasó? San Mateo 6:20, también vamos a San Mateo. San Mateo capítulo número 6. Miren lo que dice la palabra. ¿Cuántos se gozan, hermanos? 6:21. Gloria al Señor, hermanos. Bendito sea el Maestro Divino. Miren lo que dice 6:21. 21. ¿Ya lo tiene? Porque donde está vuestro corazón, vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. En otra traducción dice, donde está tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. El tesoro de María estaba en dar lo mejor para el Señor. Ahí estaba el tesoro de María, en su corazón. No debemos de tener otro tesoro más importante que el Señor, hermanos. Amén. Significa aquello a lo que le das valor y dedicas tu tiempo y energía. Aquello que atesoras es lo que verdaderamente importa en tu vida y la que define tu enfoque y prioridades. Y eso debe de ser el Señor Jesucristo por siempre. Y María, lo que hizo, hermano, también, lo vamos a leer también en el libro de Romanos. María estaba atenta, dispuesta, al tanto de lo que decía el Señor. Cada palabra que salía del maestro, ella estaba lista. Mira lo que dice Romanos también. Romanos 10:17, mientras lo buscas se lo leo. Así que la fe, dice la palabra del Señor, así que la fe es por el oír. ¿Pero el oír qué? ¿Bobadas? ¿El oír qué? No, el oír, hermano, la palabra de Dios. Y ese día María hizo eso, estaba oyendo la palabra de Dios, hermano, de los labios del Rey del universo. The King of Kings and Lord of Lords. Antes de que se asuste. Ella estaba ahí. Porque dice la Biblia, ahora dice la Biblia, en ese tiempo no se había escrito, pero la fe viene por el oír. ¿Qué viene? ¿Por el oír qué? Y si la gente no viene a los cultos, si la gente no viene al templo, están escuchando otras cosas que no les está edificando. Por eso la gente vive, hermano, en problemada, la gente vive, hermano, endeudada, la gente vive, hermano, en tantos problemas. ¿Por qué? Porque no hacen caso a la voz de Dios. Porque su prioridad son otras cosas antes que el Señor. Se preocupan por las cosas materiales, por lo temporal. Pero se preocupan por lo eterno. ¿Cuánto tiempo pasamos? Una pregunta, pero no responda. ¿Cuánto tiempo pasamos a los pies de Jesús? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo pasas trabajando en tu empresa, en tu negocio, en la venta de lo que vendas? O a veces viendo partidos de fútbol. ¿Lo escuchamos en oración al Señor? ¿O en su palabra? ¿Lo has hecho como María en los últimos 6 meses de este 2025? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Hemos tenido deseo de estar a los pies del Señor? Dios quiere, hermanos, Dios nos conceda ser como María. Porque Martas hay muchas, afanadas y turbadas. Y Dios quiere que demos lo mejor de nosotros, hermano, al tiempo, al momento más oportuno. Y ese momento oportuno es hoy. Amén.
Otro punto muy importante que quiero tocar. Ahí mismo, vaya conmigo otra vez a Lucas, capítulo número 10. Lucas, capítulo número 10, versículo número 30 Pero Marta se preocupaba, dice, verso 40. ¿No te da cuidado de que me dejes servir sola? Le estaba diciendo, una vez más, menciono Marta al Señor, como si el Señor no supiera lo que hay que hacer, como si Él no fuera Dios. ¿Jesús es Dios, sí o no? Él es Dios, Él conoce lo que estás pensando ahorita, lo que estás pensando hacer y lo que estás pensando hacer mañana. Él lo sabe. Él conoce tu corazón, tus pensamientos, hermano, Él sabe todo. Él sabía lo que Marta quería, hermano, hacer. Él lo sabía, pero hermano, no era eso lo más importante. Lo más importante era rendirse al Señor en ese momento. En San Mateo capítulo 9, vaya conmigo. Capítulo 9 de San Mateo. Porque Jesús conoce todo. Jesús conoce el corazón, hermano, el corazón de los hombres, de los más perversos, hermano. Conoce sus intenciones, todo lo que hay en su corazón, todas las perversidades que hay ahí, todas las Él conoce. Y aquellos corazones que también están dispuestos, hermano, a rendirse al Señor, Él los conoce, Él los conoce. Mateo 9:4. Y conociendo, miren lo que dice la palabra del Señor. Aquí vemos la omnisciencia de Cristo, la omnisciencia de Dios, hermano. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, solamente Él conoce los pensamientos tuyos, hermano amado. Pero si los conoce, Él quiere que tengamos pensamientos limpios para Él. ¿Por qué pensáis, dice, mal en vuestros corazones? Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él conoce cada pensamiento, cada acción. Y Él examina la motivación que tú haces al servir a Él. Él conoce la motivación que tú traes cuando vienes a la iglesia. Pero lo importante es, como dije al principio, es que no solamente tengas acción de hacer las cosas, pero que tu primer amor no se haya olvidado ya, no se haya quedado enterrado ahí, sino que vuelvas a tener ese primer amor y esas primeras obras de primeramente tener una comunión con el Señor antes de mover una silla. Aunque lo hagas para Él. Pero a veces no está el Señor ya contigo. Cuando ponemos a Jesús en primer lugar, todo lo demás se ordena, ¿sí o no? Pongan a Jesús en primer lugar. Todo lo demás se va a ordenar. Todo. A mí me ha funcionado. Y yo lo he visto la mano de Dios. Lo he visto. Porque he decidido dar lo mejor para el Señor. Porque mañana nadie me lo garantiza. ¿Verdad que no, hermanos? Mañana podemos estar 6 pies bajo tierra. Este jugador tenía todo asegurado, humanamente hablando. Tristemente, se siente uno triste porque dejó criaturitas, dejó niños. Y así es la vida. Pero debemos reconocer que Jesús debe de ser nuestro primer lugar, nuestro segundo y nuestro tercer lugar siempre, todo el tiempo. Ponerlo Él siempre en primer lugar. Y cuando el Señor habla, todo se tiene que detener, hermano, todo. Todo lo que estemos haciendo, el momento que comience, hermano, el hablar, el servicio, el culto que se va a hacer, hermano, al momento tenemos que ser respetuosos con el Señor y sentarnos y escuchar la voz de Dios. No perder el tiempo en otras cosas. Si tiene hambre, puede esperar a comer. Si tiene sed también. Bueno, aunque aquí puede tomar agüita. Pero dejar a un lado los afanes que nos están comiendo, hermano. Y el enemigo lo sigue poniendo cada día para que la gente se afane. Sí, hombre, cómprate una casa, cómprate un carro grande. Y al rato ya no vienen a la iglesia porque están afanados en trabajar y pagar el bill que les está llegando. Quizás
Sí, sirven a Dios, pero ya no hay ese primer amor. Y María hizo lo mejor. En capítulo número 6, perdón, de San Mateo, una porción muy conocida y que todo cristiano debe saberse, de memoria, cristianos que leen la Biblia y no se sabe ningún versículo de la Biblia. Qué tremendo. Cristianos que dicen leer la Biblia y no se saben este versículo tan importante que es el de San Mateo 6:33, que todo cristiano debería de saberlo para, hermano, ir avanzando en la vida y no poner, hermano, las cosas materiales, temporales, antes que al Señor, sino al Señor, darle siempre todo el lugar a Él. Primer lugar, dice la Biblia. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se va a añadir, hermano. Se van a añadir las bendiciones, se va a añadir hasta un esposo para ti, hermana. Se va a añadir un esposo para ti, hermano. Se va a añadir una bendición grande. Pero primero, buscar el reino de Dios y su justicia. Dicen amén. Buscar primeramente, antes que nada, así como María se sentó, buscó primeramente la voz de Dios. Por eso cuando el Señor habla, debemos de estar atentos y callados. Hay una iglesia, hace mucho vi un reportaje, que unos jóvenes fueron a un camping. Muchos jóvenes, ¿cuántos son jóvenes aquí? Amén. Ahí nomás 1, 2, 3, 4, ya, más, todos son jóvenes. Y que esos jóvenes cuando llegaron al camping, era como un lugar donde pues no había literalmente señal. Pues cuando uno va a esos lugares, pues no hay señal. Y dice que un pastor le dijo, hermano, joven, présteme su teléfono porque me quiero comunicar con fulano de tal. Y le dijo el joven, disculpe pastor, pero no traje mi teléfono. Ok, está bien. Y va y le pregunta a otro y le dice, oiga, hermanito, joven, présteme su teléfono, quiero hablarle a fulano de tal, necesito que venga. Pastor, disculpe, no traje mi teléfono. Entonces va y le pregunta a 2, 3 y 4. Al final de cuentas, para no hacerle tan largo la historia, ellos habían dejado sus teléfonos todos en un lugar porque querían escuchar la voz de Dios y no estar interrumpiendo con el teléfono que muchas veces nos interrumpe. Eran como un buen número de jóvenes. Ninguno de ellos llevó su teléfono. Porque querían estar sentados a los pies del Señor, escuchando la voz del Señor. ¿Te atreverías? Aunque ahora se usa, como digo, para leer la Biblia y todo. Pero mejor un día estar a los pies del Señor solamente con un ejemplar como este y dejar los celulares allá como cuando deja uno el paraguas, ¿no? Está lloviendo, para que el celular no interrumpa a nadie y escuchar nomás la voz del Señor y escuchar la voz del Maestro y dejar que Él hable y dejar que el Señor nos ministre, nos instruya y nos diga lo que Él quiere para estos tiempos y que seamos, hermano, como esas Marías que hoy, hermano, hacen mucha, pero mucha falta en las iglesias evangélicas cristianas. Mucha falta hacen esas mujeres. Y Dios quiera que levante a muchas de ellas. Casi para terminar, porque tenemos que dar Santa Cena. No se trata de servir, sino de aprender y a servir desde la intimidad al Señor. Pues es fácil, hermano, tocar un instrumento, es fácil mover una mesa, es fácil, hermano, predicar también. Pero desde la intimidad con Jesús, hermano, hay que hacerlo. Marta no fue menos amada, ¿verdad que no? Pero necesitaba una jaladita de orejas del Señor para que se parara, tuviera una pausa, se detuviera y escuchara la voz de su Maestro. María entendió, y eso quiero que nos llevemos en el corazón, que en la presencia del Señor Jesús, del Maestro, todo lo demás podía esperar. Acomodar, esto podía esperar. Quedó mal acomodado, puede esperar. Que la bocina está mal, puede esperar.
aquí está el Señor. Y es lo mejor. Amén, hermanos. Un llamado a cada uno de ustedes y a los de la internet también. Las preocupaciones desmesuradas, escuche bien, son la raíz de las quejas y malas decisiones. ¿No vive el mundo así? ¿Sí o no? ¿No vive el mundo así? La pregunta es, ¿debería ser un cristiano igual que el mundo? No. Entonces, que este mensaje, hermano, nos conmueva, nos lleve a escuchar la voz de Dios todo el tiempo, todos los días. Que escojamos, como María, la mejor parte de estar a los pies del Señor. Como dice la Biblia en el Salmo también, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El momento que se llegue el domingo, mi familia y yo dejamos a un lado todo, hasta el pollo, la comida, lo que vayamos a hacer al rato, pero eso tiene que esperar. Se va a llegar la hora, yo tengo un compromiso de estar a los pies del Señor. Si usted no lo entiende así, lo siento mucho. Perdóneme, pero no vamos a avanzar así. El mundo está así. Hoy Jesús puede entrar en nuestra casa. Ahora también la pregunta es, tú respóndete, pero no digas en voz alta, en tu corazón respóndete. ¿Estás en el equipo de Marta o de María? Sé honesto y honesta. Si tú crees que estás en el equipo de María, qué bueno. Pero si estás en la manera de Marta, hay que arrepentirnos, como dijo el Señor en Apocalipsis. Volver al primer amor. Para que cuando vengas a la iglesia, vengas con ese deseo de que, hermanos, ya vamos a comenzar. Hermanos, vénganse para adentro, no están allá afuera. Vénganse, va a empezar el servicio, a estar a los pies del maestro. Aquí está el Señor. ¿Saben que aquí está el Señor, sí o no? ¿Cuántos lo creen? A lo mejor está a un lado de ti. Está enfrente de ti o atrás. Pero Él está aquí, Él está presente. Entonces, quizás no está físicamente presente, pero aquí está su espíritu de Él, hermano. Y aquí está Él para rendirle adoración, servicio, hermanos, y estar siempre a sus pies. Y no solamente eso, también como María, hermanos, también ella quebró, hermano, un perfume muy caro. En una porción de la Biblia habla también en Juan, donde se lo derramó el Señor en señal de que ella quería hacer para Él todo, daba lo mejor para todo. Ese perfume era muy caro. Pues no le importó, porque ella quería dar lo mejor para el Señor. ¿Estás dando tú lo mejor para Él? En todos los aspectos de la vida. En tu tiempo. En tu trabajo, ¿estás dando lo mejor para Él? En tu casa como hombre. Con tus hijos. Con tu esposa. En la iglesia. Con tus responsabilidades de cristiano. ¿Estás dando lo mejor para Él? ¿O nomás estás dando ahí más o menos? El más o menos no vale. Hay que dar lo mejor para Él. Todo. Todo para Él. Mi vida, mi tiempo, mis finanzas, mi disposición, lo mejor para Él. Así cuando el Señor les pedía a los israelitas también que dieran el mejor becerrito que tenían, que no estuviera cojo, chueco ni nada, el mejor, el más gordito. Eso es lo que Dios quiere que lo demos para Él, lo mejor, hermano, para el Señor, que no le demos a Él sobras. No, Dios no quiere sobras. Dios quiere lo mejor, como María. Dio todo, quebró ese perfume, lo derramó, y muchos dijeron, ese perfume se hubiera vendido mucho más dinero y lo hubiéramos dado a los pobres, pero los pobres siempre van a estar ahí. Jesús también va a estar ahí. La cosa es que si tú vas a estar con Él, esa es la pregunta.
Hoy Jesús está en nuestra casa. Él no busca manos ocupadas, no. Él no quiere que, hermano, aquí estoy, ¿qué hago? ¿Qué me hago? No. Sino, escucha bien, corazones rendidos. Eso es lo que Él quiere. Escojamos la buena parte. Su presencia, su palabra, su comunión. Y eso no nos lo va a quitar nadie. Amén. Escojamos lo mejor. Porque llega el momento de nuestra partida. Y si no le dimos lo mejor al Señor, ¿ya para qué le vas a dejar a tus hijos que les digan, ahora sí denle al Señor todo? ¿Ya para qué? Muy tarde. Tú hazlo. Tú vívelo. Dale todo al Señor. Así como la viuda de Sarepta de Sidón dio lo que tenía, lo último, pero lo dio. Así como Abraham iba a dar a su hijo, lo dio, lo mejor que tenía, lo dio, lo mejor de él lo tenía, su propio hijo, Isaac. Lo mejor de lo mejor hay que dárselo a él. Mi tiempo. Si tengo una casa, puedo albergar a hermanos también que vengan a compartir a mi casa. ¿Por qué no? Si Dios te la dio. Si tienes un carro del año, úsalo para la obra de Dios. Es lo que Dios quiere que lo usemos para Él, para lo mejor de su obra, para el trabajo. Si Dios te ha engrandecido en riquezas también, bendice la obra de Dios, dale al Señor lo mejor. No le demos miserias al Señor, démosle lo mejor a Él. Dicen amén. Cierre sus ojos, por favor, hermano. Mientras los hermanos que van a ministrar Santa Cena pueden pasar, por favor, con los ojos cerrados, en un momento muy solemne. Muy solemne. Usted, los que van a participar, aleluya, gloria a Dios.